sus creencias eran diferentes a la católica, llegando al punto de ser también después quemada. La persona se iba separando desde su cadera hacia abajo, atravesando su pelvis, atravesando sus intestinos, su estómago. Me quedo dormido, Douglas y Wasper. Me quedo dormido y te lo juro que me despierto a las 3:32 de la mañana y veo cómo la hora de mi teléfono cambia de 3:32 de la mañana a 3:33 de la mañana. Advertencia. El contenido presentado es con fines de entretener y se respeta la opinión y creencias individuales. Hola familia, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Frecuencia Perdida. El día de hoy traemos un tema bastante interesante, oscuro, perturbador y desastroso, ya que a lo largo de la historia el ser humano, con su imaginación, ha logrado crear artilugios realmente macabros con el objetivo de hacer daño a otras personas. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de las torturas más horribles de la historia a nuestra consideración. Sean bienvenidos. El día de hoy me estará acompañando Wapper y Tato. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Hola Duki, ¿qué tal? Primeramente que nada, gracias por esta introducción que nos has dado al episodio del día de hoy que tú vas a estar dirigiendo. Como tú ya lo dijiste, es el segundo episodio de este proyecto que estamos iniciando. Darle muchas gracias también a nuestra audiencia que nos ha apoyado y les gustó el episodio pasado también, y por estar aquí en un nuevo episodio. Como tú ya lo mencionaste, este tema es un poco controversial. Tenemos que cuidar las palabras que vamos a utilizar porque estos métodos eran muy violentos, muy gráficos, muy gore y pues por lo mismo no queremos que hayan disturbios entre la audiencia, mucho menos con los algoritmos de la plataforma, ¿verdad? Así que vamos a intentar platicar de estos temas, de este tema de estos métodos de tortura, de una manera para entretener y un poquito también para educar también. Excelente, muchas gracias, Tato. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás, Wasper? Hola, aquí bien, ansioso por comenzar a hablar sobre este nuevo tema de que va a tratar este episodio. También quiero decirles que es un tema algo oscuro, como ya mencionaron ustedes anteriormente. Es un tema que viene desde la antigüedad. Son diferentes torturas que utilizaban para sacar la información a diferentes personas que eran tratadas, de diferente manera, de diferentes acusaciones que les hacían. Excelente, muy bien, Walter. Muchas gracias. Así es, efectivamente, familia, vamos a estar conversando acerca de las torturas más horribles a lo largo de la historia. Esperamos que sea un capítulo entretenido, interesante y esperemos que lleguen al final. Tenemos historias que la verdad acompañan a estos artilugios que podría decirse que es el universo que está de alguna forma en complot para devolverles esa forma de sacar información tan perversa. Así que quédense y esperemos os guste. Efectivamente, a lo largo del tiempo, la tortura ha sido uno de los mecanismos que ha utilizado el hombre para quebrantar la resistencia de otra persona, con un único objetivo, el cual es extraer información, hacer que las personas confiesen, ya sea información o delitos que hayan cometido. Además, este tipo de artilugios ha sido utilizado no solo con el objetivo de torturar a las personas, sino también de causar miedo, de causar terror, de someter al resto de la población, de que la población sea sumisa y sea consciente de que
existen reglas, y si esas reglas son rotas, ellos serán los siguientes en probar esos artilugios y efectivamente las personas tienden a ser controladas, a ser sometidas, a ser víctimas de este tipo de artículos maquiavélicos. Uno de los métodos de tortura que a mí me llamó la atención es el toro de Falaris. Este toro de Falaris, su nombre reside en el emperador de esas tierras, el cual fue en el siglo VI. Saben, la persona se llamaba Falaris, fue un extraordinario gobernador. Sin embargo, él tenía ciertas anomalías en su carácter. Decían que era una persona que contaba con algunos intereses por hacerle daño a las demás personas. Era una persona cruel, despiadada, que le gustaba causar miedo. Así que en ese afán de causar miedo, en una ocasión contactó con un artesano de una ciudad de Atenas, el cual se llamaba Perilio. Le encargó que le fabricara una nueva máquina de tortura. Es así que Perilio, un hábil artesano, escultor y una persona así que el hábil escultor Perilio rápidamente encontró una solución a las necesidades que esta persona le había solicitado. Y es que se imaginó una escultura con forma bovina en la cual estaría hueca. En esta escultura, a la hora de que la persona que va a ser destinada a esta cruel tortura fuese a ser llevada a cabo, habría un compartimiento lateral en el cual se introducía la persona y únicamente contaba con dos orificios, los cuales eran en las fosas nasales de la escultura de bronce. Seguidamente, el objetivo de esta máquina de tortura era que la persona que estuviera dentro fuese cocinada viva. Básicamente la escultura era cerrada y debajo se colocaba una hoguera. Rápidamente el calor iba siendo absorbido por la escultura de hierro y la persona que estaba dentro empezaba a sentir cómo la temperatura en todas las direcciones comenzaba a aumentar y la persona comenzaba a sufrir enormes dolores. Incluso a partir de los 60 grados ya la persona le costaba respirar. A los 100 grados la persona literalmente se desvivía y a los 600 grados que alcanzaba esta máquina, la persona era calcinada. Todos los vapores que esta máquina desprendía y los gritos de la persona que hacía adentro eran expulsados por dos orificios que tenía esta escultura en la nariz. Se escuchaban como bramidos de la bestia y despedía el horrible hedor de la carne quemada. Y otro, a ver, platicando un poquito sobre el nivel de crueldad de este emperador griego, me dijiste que era una escultura proveniente de Grecia, dijiste, ¿no? ¿Correcto? Platicando un poquito sobre el nivel de crueldad de este señor, para probar este artefacto, cuando el artesano le presentó la figura terminada a este emperador y le explicó cómo funcionaba, el emperador dijo: "A ver, probemos cómo funciona", y obligó al artesano a meterse dentro del toro, porque le dijo que no estaba seguro que una persona cupiera dentro del toro. Y el artesano le dijo: "No, sí, yo le aseguro que sí una persona cabe". Y por su afán de demostrarle que una persona cabía, fue engañado y él solo se metió. Y el emperador le ordenó a alguien que lo cerrara y lo probaron. Le pusieron una fogata o un fuego debajo y se empezó a calentar y mató al artesano que le entregó esta figura. Sí, murió por su propio invento. Murió por su propio invento, sí, sí, sí. Sí, es increíble cómo su creador a su vez se convirtió en su víctima. Y déjenme contarles que no solo su creador fue víctima de este artilugio,
sino que posteriormente, en los años venideros, este gobernador, su pueblo, se volvió en contra de él, se amotinaron, formaron una revolución y su propio pueblo tomó al emperador, tomó su artilugio y el emperador fue obligado a probar un poco de su propia medicina y créanme que lo obligaron a entrar en este artilugio de tortura y fue desvivido, quemado dentro del toro de Falaris. Es irónico el final de este maquiavélico emperador. ¿Qué os parece la historia detrás de este artilugio? La verdad se me hace bastante irónico, la verdad, de que, pues, debido a él, porque me imagino de que utilizó este artefacto bastantes veces en personas, que desvivió a varias personas usando este artefacto, ¿verdad? Desgraciadamente, pues, también desvivió a muchos inocentes. Él era una persona de que sentía ese morbo por desvivir gente, ¿me entiendes? Por la más mínima. Y, pues, está bastante irónico y no sé, espero no sonar mal, pero al final fue un poquito justo, se hizo justicia, que al final él haya acabado de esa misma manera de la cual él acabó con varias personas. Que quizás llegó a utilizar tanto esa máquina. Me imagino que murió bastantes personas inocentes y llegó un punto donde las personas se unieron, ya no aguantaron más y hicieron eso, lo que contó Douglas. Que tengo un poquito entendido de que fue durante una revolución, ¿verdad? O sea, una batalla, una guerra que, pues, fuerzas exteriores a su pueblo le hicieron esto a él. Es muy curioso cómo el universo te devuelve lo que das. Podría ser una de las reflexiones que podemos aplicar en el caso de esta historia. Nos resultó bastante interesante compartirles este instrumento y la historia que lo acompaña también es muy interesante y muy rica en diferentes aspectos. Dukin, yo te traigo un poquito de datos sobre otro objeto que me hiciste que me acordara de esto, porque también es un objeto hueco metálico. Y te estoy hablando de la doncella de hierro. La doncella de hierro es un aparato, no tengo el dato específico de en qué lugar se utilizaba, pero era un método de tortura bastante fuerte y bastante eficaz. Era un método de tortura bastante fuerte y bastante eficaz. Este método consiste en una urna de metal al tamaño de una persona, un poquito más grande, el cual, como te lo describo, era hueco. La peculiaridad de este objeto es de que tiene la cara de una mujer. Es grueso, pero la punta de arriba era la forma de una mujer, de una persona. De ahí viene su nombre, la doncella de hierro. Fue utilizado por primera vez un 14 de agosto en el año 1515. Fue utilizado con un falsificador de monedas. Este objeto, como ya te lo mencioné, es hueco, pero la peculiaridad y lo que lo hace un método de tortura es de que tiene púas por dentro. De hecho, si tú puedes, si te mando yo una imagen y tú puedes, la agregas por acá. Pero este artilugio, como tú lo dices, tiene púas metálicas por dentro y la víctima, la persona era intrometida dentro de este objeto y luego se cerraba con fuerza, que las púas muchas veces se incrustaban dentro del cuerpo de su víctima, en este caso del falsificador de monedas, y le dejaba una herida fea. Obviamente, no podía sacarse la púa porque, pues, estaba cerrada la urna y tampoco podría hacerse para atrás, porque atrás también hay más púas, que muchas veces del mismo empuje de la puerta te empujaba hacia las púas de atrás y también se te incrustaban en la parte de atrás. Y la víctima era dejada ahí dentro por muchas horas y muchas veces por días. ¿Qué pasaba? Que muchas veces no se te incrustaban en lugares vitales y permanecías herido por días, se te infectaban, no se limpiaba las
víctima anterior. Entonces se te incrustaban en tu cuerpo y te llegaban infecciones, bacterias de todo tipo. Y era una muerte muy dolorosa y muy lenta. Entonces se me hace bastante cruel este método. Se puede decir que era una muerte como lenta, no Sí, era una al muerte lenta instante. para la víctima, porque pues, como te digo, muchas de las veces no te lastimaba en un lugar vital de tu cuerpo, entonces te empezaba a doler, obviamente perdías tus fluidos, perdías obviamente, si pasabas días ahí, no recibías ningún tipo de alimentación o bebida, entonces te ibas muy lentamente y muy dolorosamente y bastante cruel. Sí, el grado de crueldad de algunos de esos artilugios es realmente difícil de medir. Y como un dato ahí extra para ubicarnos de dónde tiene estos orígenes, me parece que alcancé a escuchar que es de Alemania, por ahí. Okey, Sí, okey. por ahí me parece que es este artilugio. Si hablamos de torturas a lo largo de la historia, creo que la iglesia no se queda limpia. No sé si ustedes han escuchado de la Inquisición. Sí, Bastante, bastante. Una de que las de tor hecho Ajá, no ha habido solo una Inquisición, por ejemplo, está la Inquisición española, la claro. Inquisición romana, etcétera. Una de las torturas que más utilizaba es una que se llama el potro, que era un pedazo de madera con un torno que la persona era acostada, atada de manos y pies, y al girar el torno en dirección contraria, la persona era estirada hasta llegar al punto de ser desmembrada. Una de las personas más relevantes que con ella utilizaron esa máquina de tortura era una poeta protestante que sus creencias eran diferentes a la católica, llegando al punto de ser también después quemada por tener diferente opinión a la Iglesia Católica. ¿Qué opinan ustedes al respecto sobre eso? Híjole, es que fíjate que conforme a la iglesia yo estoy como en un limbo, porque yo fui criado bajo la creencia católica, Ajá, pero hoy grande y espero no ofender a nadie, esto simplemente es mi creencia. Yo estoy peleado con Dios, por decirlo así, yo tengo mis motivos, pero con lo que yo creo con la iglesia es que para mí lo que es la religión y la iglesia es que es otro gobierno más. Eh, Porque, pues, como platico, esto no lo digo con el afán de ofender a nadie, simplemente es mi creencia. Si alguien me puede hacer cambiar de opinión, por favor, adelante, con todo respeto en la caja de los comentarios, por favor. Pero la iglesia tiene muchos actos crueles a lo largo de la historia. Por ejemplo, también ha tenido papas que han sido mujeriegos, que han sido. Por ejemplo, está el caso del papa, creo que se llama Rodrigo Borgia, que incluso llegó a meter prostitutas al Vaticano. Y, pues, este método de tortura no se me hace algo difícil de creer de que la Iglesia haya puesto en práctica este método. okey. ¿Y Pero tú, como Douglas, te pla qué opinas? Fíjate que realmente yo tengo un punto de vista similar al de Tato en el pensamiento, en la forma de pensar acerca de la religión, tengo mi propia opinión. Al igual que Tato, al igual que tú, Walper, también fui criado por padres religiosos, sobre todo en el catolicismo. Por lo tanto, yo también soy católico, pero a través de la lectura, a través de investigar, te das cuenta de que todos hemos tenido un pasado oscuro, todas, todos los países, todos los gobiernos, todas las personas y la religión también ha tenido un pasado oscuro. Tú ya has mencionado un poco de lo que
la religión o la institución, no sé cómo gusten llamarle, eh, ha ocasionado o ha realizado. Así que no me parece para nada descabellado esta forma de torturar a las personas o esta forma de extraer información. Sin embargo, considero que pueden tener incluso algunos artilugios un poco más complejos y mucho más macabros o horribles del que has mencionado. Así que esperamos un poco profundizar en ellos y la verdad que es parte de la historia y es bueno que sepamos qué es lo que ha sido de nuestro pasado para tratar de corregir un poco nuestro futuro. Exacto, hermano. Y yo quiero hacer la aclaración. Esto que tú y yo estamos platicando en este momento no quiere decir de que ahorita la iglesia actual sea de esta manera. Claro que no. La iglesia actual puede ser diferente. Faltaría informarnos sobre las cosas que la iglesia actual hace. Pero para mi punto de vista, la iglesia es otro gobierno más, diferente, de diferente manera, pero es otro gobierno más. Por ejemplo, la iglesia católica, hay personas de un alto rango que te puede decir si esto entra en categoría de la iglesia católica y así, ¿me entendés? Tienes que creer en esto y esto. Por ejemplo, la iglesia católica, si yo voy y hablo con un sacerdote y le digo yo, sacerdote, yo no creo que la Virgen haya existido, no creo que Jesús haya existido, por ejemplo, ¿verdad? Le digo, por decirte así, le digo, yo creo que Buda existió, ¿me entiendes? Y cosas así. Y el sacerdote a lo mejor va a intentar hacerme cambiar de opinión, ¿me entiendes? Sí, Entonces, te va por a eso hacer yo pienso creer de que sí ajá, existió. va a Ujú. intentar de que yo crea que, por ejemplo, la Virgen y Jesús sí existieron, por decirte así, pero es simplemente un ejemplo el que estoy poniendo. Y como te digo, quiero recalcar de que no es de que la iglesia actual sea así, claro que no. O la iglesia actual es diferente. Y incluso se me hace que el papa actual es una persona bondadosa y como te digo, no todos, o sea, todos tenemos nuestro punto de vista y esto que yo platico, lo platico con todo respeto, espero no ofender las creencias de nadie. Aquí tampoco juzgamos, si tú crees en algo diferente, no te vamos a juzgar tampoco y pues incluso puedes decirnos tu creencia en la caja de los comentarios y te vamos a leer con todo respeto y si podemos, incluso te vamos a contestar con todo respeto. Es que sí, tu punto de vista siento que está basado en el tiempo de antes de la iglesia que ha tenido su lado oscuro, que no lo decimos nosotros, está en la historia, que creo que la mayoría de personas sabe las barbaridades que ha hecho la iglesia y entonces creo que por ese lado va, ¿verdad? Sí, sí, y te digo, yo, por ejemplo, esto que te platiqué del Papa Rodrigo Borgia, no te voy a mentir, la primera vez que yo escuché esto fue a través del videojuego Assassin's Creed, porque creo que fue del 2 del 2 o el 1, no me acuerdo, pero él es el villano principal a vencer. Pero luego de esto me voló la cabeza porque Assassin's Creed está basado en muchos eventos históricos que de verdad ocurrieron. Es reales. Entonces, sí, entonces me puse a investigar un poquito y el Papa Rodrigo Borgia fue una persona muy, muy mala. Fue también mujeriego, te digo, incluso llegó a meter prostitutas al Vaticano. Podemos incluso en el futuro hacer un episodio dedicado a secretos que esconde el Vaticano o actos malos de la iglesia o papas o un episodio dedicado a eso. Correcto, es un buen tema a discutir y lo tomaremos muy en cuenta para el futuro. La verdad que hay mucha tela de donde cortar, así que lo vamos a guardar y vamos a tener ese dato para el Es un futuro. tema bastante extenso, la verdad. Es un Sí, tema bastante controversial, sí, y y sobre extenso. todo, Sí. exacto, tú lo has dicho, sobre todo controversial. Sí, sí, sí. Pasando a otro de los métodos de tortura que he logrado por ahí indagar, hay uno que me llama la atención el grado de, como se puede decir, Crueldad, visualidad, no sé cómo expresarlo en el sentido de Deshumanidad, que no sé, gráfico. podría ser, deshumano. exacto, exacto. Es una tortura visual muy bizarra. Eh, Lleva por nombre la sierra. Básicamente es un método de tortura en el cual las personas
son colgadas boca abajo, con sus piernas separadas. Acá el protagonista es una sierra de madera, de esas que ocupan para cortar árboles, ¿saben? Básicamente esta sierra era utilizada eh, en la persona. Imagínense que dos personas tomaban la sierra y la persona que estaba colgada con las piernas abiertas colocaban la sierra sobre esa persona y comenzaban de un lado a otro a serruchar y la persona se iba separando desde su cadera hacia abajo, atravesando su pelvis, atravesando sus intestinos, su estómago. Y es bien curioso porque, oye, horrible a la vez, hay que recalcarlo, o sea, es horrible. La persona no perdía el conocimiento porque al estar boca abajo, la aún circulaba por el cerebro, por lo tanto la persona seguía consciente y podía ver, y aparte de ver, las de la persona se desplazaba hacia su cabeza y era una de las formas horribles de torturar a las personas. Imagínense que el objetivo de una tortura es extraer información, extraer una confesión, pero si la persona es separada de esa forma, a pesar de que la persona confiese, hable, esa persona difícilmente va a poder Sobrevivir. caminar, va a poder sobrevivir efectivamente. Algo también para agregar y que es muy, muy atroz y yo considero que afecta psicológicamente, aunque eso es lo de menos, la afectación psicológica, es que cuando esta persona era ejecutada y habían otras personas, llamémosle, Víctimas. otras víctimas, Estaban eh, esperando estaban esperando su ejecución, ellas eran puestas frente al que estaban ejecutando. Imagínense, eran, eran personas que presenciaban el dolor de aquel que estaba siendo ejecutado. Muchas veces estas personas que eran las próximas víctimas terminaban confesando, dando la información, se convertían en colaboradores. Pero en la época de la cual estamos hablando, a pesar de que tú confieses tu desinformación, muchas veces tu destino ya estaba marcado y simplemente eras uno más del montón. ¿Qué piensan acerca de este método de tortura? Guau, qué horrible, hermano. Qué horrible, la verdad. Bastante gore y un poquito gráfico, pero qué horrible, la verdad, el hecho de estar aún consciente y sentir cómo tu cuerpo se está separando de manera vertical, es algo horrible, hermano, es algo horrible, y luego presenciar eso. Bro, lo que yo me puedo imaginar es de que si me están intentando sacar información y me van a hacer eso de todas formas, yo en la vida voy a decir la información, ¿me entiendes? Pero o desvívanme, discúlpenme la palabra, desvívanme, pero yo no te voy a dar información, pero si voy a ser desvivido de como sea, no te doy información, bro. Pero bueno, estas personas no lo sabían, así que no Yo sabían creo que que los iban al a estar desvivir. presenciando eso, no sé, yo creo que hay personas que llegan al punto de, no sé, enloquecerse tal vez, porque estar viendo eso que te toca después a vos, no sé, es algo bastante fuerte. Es terrible, hermano, es terrible. Otra vez, el nivel de crueldad, de creatividad que tiene el ser humano con estos métodos sí han sido bastante fuertes, ¿eh? Hermanos, ¿ustedes han escuchado del método de tortura llamado el aplastacabezas? La verdad que no, pero con el nombre ya me estás dando ciertos indicios. Cuéntame un poco más. El aplastacabezas es un artefacto, un dispositivo que la verdad no tiene mucha ingeniería. Son 2 placas, ¿ok? Una es colocada en tu mandíbula y otra arriba de tu cabeza, ¿ok? La de tu cabeza tiene forma como de un casco, como de esta gorra que estoy utilizando yo ahorita, y tiene como un tornillo en la punta, el cual lo puedes girar y se va presionando Ujú. con la placa que está colocada en tu Como mandíbula, una prensa. como una prensa, exacto. Y empieza despacio con el objetivo de que la persona hable, causando dolor, pero muchas veces, como ya lo hemos platicado,
métodos eran utilizados en personas inocentes que no tenían ningún tipo de información. Seguían apretando este dispositivo, esta prensa, hasta que el cráneo, obviamente, por tanta presión, se fracturaba y se aplastaba. Tus ojos se salían de tu cara y muchas veces una fractura de tu cráneo no significa de que ya vas a quedar desvivido. Muchas veces sí te desmayabas, pero muchas veces al salirse tus ojos de tu cara, tú podías ver cómo tu cráneo se iba aplastando poco a poco. Y es un método, en mi opinión, bastante horrible. Sin duda alguna, la imaginación del ser humano en cuanto a estos artilugios, tú lo has dicho, es inmedible, es atroz, es horrible. Y este artilugio me suena que es muy, pero muy horrible y no me gustaría estar ahí definitivamente. En vez de ser como torturas, creo que más que todo es una ejecución, porque imagínate ir presionando tu cabeza, que es algo delicado, sensible, llegar al Algo punto, vital, algo sí, vital vital del del cuerpo, del cuerpo, sí. sí. Sin embargo, aparte de ser algo vital, o sea, ser un punto vital de nuestro cuerpo, me da la sensación de que al estar comprimiendo, llega un punto en el que tú mencionas, se fractura. Sin embargo, a pesar de una fractura, no ha muerto. Entonces, la persona aún es consciente y siente el dolor. O sea, Sí, sí, eso sí, sigue, imagínate. eso le agrega unos 2 puntos de atrocidad para mí. Sí, y luego imagínate que muchas veces, debido a la presión, tus ojos se salían de sus cuencas y se caían a la mesa, y muchas veces tú podías ver tu cara, tu cuerpo siendo aplastado. Es que eso es lo peor, o sea, que tus ojos se salgan y aún estén funcionando, solo de imaginarlo me causa ansiedad, me causa Sí, sí. cierto resfrío en el cuerpo, ¿sabes? Más estar consciente, pues, ah, Algo muy horrible, definitivamente horrible. algo muy horrible. Como te Sí. digo, otra vez recalcar la imaginación y la crueldad del ser humano. El salvajismo, podemos decirlo también, el El salvajismo. salvajismo, sí, correcto, sí. Otra de las torturas en el término de agregarlas, por decir así, en la Inquisición, está una que me llamó la atención que se llama la garrucha. ¿Ustedes les llama la atención o algo relacionado con ese nombre, la garrucha? Algo que se le venga a la mente. Pues a mí se me viene un poquito a la mente como una garra, ¿no? Un poquito como una garra. Sí, Ajá, vos. justamente se me ocurre eso, como garras, así como las de Wolverine, ¿sabes? Aquí donde yo vivo, no sé, en otras partes de El Salvador, la garrucha le dicen, por ejemplo, colgar guineos, colgar cocos, colgar naranjas. Y este método tiene algo similar, porque a la víctima la ataban de las manos y la levantaban a una cierta altura elevada y la dejaban caer, pero la cuerda tenía una longitud que la persona no llegara a tocar el piso. Y todo el peso de su cuerpo obviamente lo recibía la persona y dejándole, le quebraba a veces la clavícula y después de hacer eso a la persona le preguntaban a ver si iba a confesar. Si la persona confesaba, hasta ahí terminaba. Pero si la persona no confesaba, seguían nuevamente, lo elevaban, pero esta vez era un poco más dolorosa porque ya la persona ya está dañada, ¿verdad? Y cuando ya estaba en el aire, le colocaban más peso, como unos 45 kilos más atados a los pies y nuevamente la dejaban caer y obviamente no tocaba el piso. Ya si la persona sobrevivía a eso, la bajaban y la colocaban ya sea en el suelo, quebraban los huesos hasta llevarlo a desvivirlo. Pero si la persona aún sobrevivía, lo hacían quemado. Wow, qué cruel, ¿eh? Qué Muy cruel. fuerte, muy fuerte. Yo realmente me parece curioso que si la persona confiesa, lo soltaban y lo dejaban vivir. Bueno, yo siempre mantengo mi postura que en esta época en la que se llevaban a cabo estos métodos de extracción de información, difícilmente te dejaban vivir.
Sin Sí. embargo, acá según la historia cuenta, la persona le permitían, Le permitían, eh, sí, confesar. si confesaba, le permitían continuar con vida. Me parece muy interesante ese. Sí. Este método primero fue implementado, por lo que he leído, en Italia. Después fue como llevado y utilizado bastante en España. Bastante brutal, la verdad. Yo les traigo un método, hermanos, que se me hizo un poquito asqueroso. Ok, todos le tenemos cierto asco, cierto repudio a las ratas. Sí. Eh, Definitivamente sí. y la rata, en este caso, en este método, es la protagonista, como lo mencionábamos, como lo mencionaste tú, Duki. ¿En qué consiste este método? Se colocaba a la víctima o al individuo en una mesa de madera y luego se le colocaba una rata grande, muy grande, en el estómago y se cubría como con un balde de metal o una jaula de metal. Entonces, la rata desesperada, oh bueno, a este balde de metal, a esta cubeta de metal, este contenedor de metal, el cual enjaulaba dentro a la rata, se le aplicaba calor. Ujú. Entonces la rata, en su desesperación, buscaba por dónde salir. Entonces la rata obviamente no puede hacer nada contra el metal, empezaba a escarbar por debajo. Pues deshaciéndole primero la piel, luego sus adentros, que son sus órganos, ¿verdad? Hasta que encontraba una salida de ahí. Este era un método que se empezó a implementar durante la Revolución Holandesa. Muchos de los individuos ah, hablaban, confesaban, antes de que siquiera les pusieran esta rata, porque les decían: hey, vamos a utilizar el método de la rata para que hables. Y pues se asustaban mucho porque conocían todo sobre este método, entonces decidían hablar. Pero en muchos de los casos, aunque hablaras, pues aún así practicaban esto en ti, aunque hablaras. Ahí efectivamente se puede notar que el aspecto psicológico juega mucho. Si te fijas, las personas confesaban antes de tan siquiera llevar a cabo el acto de colocarte la rata o de colocarte la lata. Entonces, al solo saber cuál es el método que van a utilizar, nos damos cuenta de que es uno de los más crueles o los más horribles que hayan implementado en su momento. Y es justamente, en mi opinión, lo que busca un método de tortura es infundir miedo, es infundir terror tanto en tus enemigos, así como también en aquellos que contradicen lo que tú haces o lo que tú piensas. En esa época eso es lo que se pensaba y eso es lo que las personas con poder hacían, literalmente para tener control sobre el resto de las personas, ya sea en una ciudad o ya sea, qué sé yo, un país puede ser posiblemente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Creo que hay una escena de una película de Rápido y Furioso, creo, donde hacen esa escena que le ponen la rata y le ponen el cubo de metal Sí, y sí, lo sí. están calentando con un soplete. Sí, 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 pero en la escena de esa película no es nada, No es nada comparado, No es ¿cierto? sí, no es gráfica. nada como era Ajá. en la vida Sí, sí. real. Sí, sí. Pare- Porque en muchos casos la rata sí te rompía lo que era tu piel y muchas veces sí encontraba una manera de salir. Además del estómago, he escuchado que no solo era en esa parte específicamente, sino que en algunas ocasiones elaboraban lo que sería como un recipiente y se lo colocaban acá en la cabeza y a las ratas las dejaban semanas sin comer, ¿sabes? Ratas hambrientas, cerradas, tan completamente alteradas y colocarle las ratas en ese estado a una persona en la cabeza, te imaginarás lo que hacen, ¿no? Wow, Es- wow, eso sí, ese dato sí no lo sabía, pero me hace mucho sentido eso que mencionas de que primero hacían que la rata aguantara hambre por un tiempo y cuando la soltaban encima de una persona, pues era obvio que carne, ¿me entiendes? Que hay comida. Eso fue implementado, creo que primero en la antigüedad china, ¿verdad? Por ahí. Fíjate que yo tengo el dato de que lo empezaron a usar, por lo menos como método de tortura para interrogación durante la Revolución Holandesa. Es lo que Revolución. yo tengo, es el dato que yo encontré. Ah.
Sé que ya vamos un poco avanzados contando los diferentes métodos de extracción de información. Creo que lo vamos a llamar así de ahora en adelante. Es menos Sin, funable, la verdad. Creo que sí, es menos fuerte, ¿sabes? Puede Sí, sí. que estemos más de acuerdo con las reglas o normas de algunas de las plataformas de streaming o plataformas donde vamos a estar compartiendo el contenido. Y hay algo que me gustaría mencionar que no lo hemos dicho, ¿saben? Y es que dentro de estos métodos de extracción de información, podemos encontrar clasificaciones que van desde torturas físicas, torturas sexuales y torturas psicológicas. Es ahí donde yo quiero profundizar porque hay un método de extracción de información que me llamó la atención y contrasta mucho con todos los que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a ver líquido rojo. Aquí vamos a jugar más con la mente de la víctima. Y es que hay un método que es llamado la gota china. La gota china básicamente colocan a la persona acostada, boca arriba, la atan de pies y manos e inmovilizan su cabeza, tratan de que su cabeza esté fija en un punto. ¿Por qué? Porque sobre esa persona van a colocar una cubeta de agua a una altura determinada, ¿saben? La cubeta va a estar llena de agua fría, va a tener un hueco y ese hueco va a estar goteando cada cierto tiempo. Imagínense, no suena tan despiadado, o sea, simplemente es una gota de agua que va a estar cayéndote en el rostro, puede ser en tu frente, pero va a estar cayendo una gota de agua fría en tu rostro de forma constante durante un largo tiempo. Entonces, la persona al principio no va a sentir nada, o sea, dice, o sea, esto es la tortura, es simplemente una gota de agua fría, pero conforme avance el tiempo, esa gota de agua fría empieza a quemarte la piel. Justamente donde está cayendo en tu frente, la piel de tu frente se empieza a quemar, que es una tortura que juega con el aspecto psicológico. Es uno de los métodos de extracción de información con mayor grado de eficiencia. La mayoría de personas que se someten a esa tortura confiesan. Llega un punto en el que no soportan esa gota de agua. No te puedes distraer. No puedes dormir, todo el tiempo estás recibiendo esa gota de agua. Según la historia, es uno de los métodos de extracción de información más fiables que se han utilizado. Aquí en Centroamérica, no recuerdo si es en Costa Rica o en Panamá, hay una cárcel donde es un cuartito que queda, bueno, cabe cabal una persona parada, no te puedes mover nada y desde arriba le cae una gota de agua en la cabeza. Ahí muestran en el piso, justamente donde cae esa piedra, esa gotita de agua, hay un hueco. Significa que al pasar el tiempo llegaba hasta romper Sí, justamente hay un refrán que dice, la gota de agua no parte la roca por su fuerza, sino por su constancia. su constancia. Entonces, Ujú. ajá, tiene un poco de relación con la tortura, esta que les estoy mencionando. La gota de agua no quebranta la resistencia de la víctima por su fuerza de golpe, sino por su constancia. La persona al final de cierto tiempo cede, no puede ante de la presión psicológica que ejerce esto de extracción de información que la persona suelta la sopa. Se me vinieron a la mente dos datos sobre este método. Ya había escuchado yo sobre esto, de hecho, cuando investigué, sí fue uno de los métodos que me encontré, pero piénsalo, bro, no toma muchos años para que el caudal de un río le dé forma a la roca. Esto se le llama erosión. Si tú te pones a buscar ejemplos, por ejemplo, videos en YouTube o algo así, te pueden poner, por ejemplo, te pueden poner el ejemplo de 5 años de erosión, de 2 años de erosión, 25 años de erosión, etcétera, etcétera. El agua en movimiento constante es capaz de eroer la piedra. No sé si así se conjuga ese verbo eroer, pero es capaz de moldear la piedra, ¿ok? Ahora imagínate lo que eso le puede causar a la piel del humano a cierta presión y a cierto tiempo. También uno de los factores que influyen mucho es de que el agua que se utilizaba era agua helada. Yo lo comparo mucho con agarrar nieve con la mano pura. Eso te quema, brother. O mete tu mano en un balde de agua helada por 1 minuto y dime si tu mano no va a salir casi quemada de ahí. Ahora imagínate sentarte 2 meses bajo ese goteo constante. Yo incluso leí, Duki, que este goteo incluso le causó fracturas a personas en el cráneo, que es un método más que todo
de extracción de información psicológico, como tú lo mencionabas, porque esto te trae un efecto que las víctimas sentían como que si la cabeza estaba a punto de explotarte. Te causaba un dolor de cabeza enorme. A la gente incluso se le caía el pelo y en casos más extremos se le fracturaba el cráneo. Entonces ahí dejando sus datos ahí como para educar tantito a la gente para aprender sobre esto. Sí, es información adicional que de alguna forma nos da a entender el grado de afectación que puede llegar a ocasionar este método. A simple vista parece un método muy sencillo y no es tan gráfico, no se siente como los otros métodos que son muy visuales. Este es un método que afecta más el aspecto psicológico de la persona, que es uno de los puntos débiles de un ser humano. Cuando se juega con la mente de una persona, puede llegar a ser muy fácil manipularla. Sí, 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 así es y pues bastante curioso, la verdad. Y hablando sobre métodos de tortura con agua, hay uno también que se llama así, igual, tortura de agua, que colocaban a una persona acostada y le dejaban caer en la boca 8 litros de agua. O sea, la intención era llenarla de agua a la Intentar persona, ahogarlo. intentarla ahogarla. Y llegaban a un cierto punto para que fuera aún más dolorosa, le metían un lienzo de lino húmedo, lo iban mojando y iba cayendo gota por gota en la boca hasta que llegaba la víctima a tragar. Llegaba a tragar hasta llegar a un punto donde se le llegaba a estirar el estómago, a rompérsele. Era un método bastante, siento yo, doloroso, Sí. porque es un método de ahogamiento. Rápidamente déjame decirte que este método de tortura que has mencionado es uno de los que yo considero que pueden catalogarse dentro de los que afectan la parte psicológica de la persona, sobre todo porque tratas de ahogarlo y la persona se desespera. Sin embargo, has mencionado un punto que me llama la atención y es que también busca hacer daño físico, dado que los líquidos que ingiere esta persona llega a un punto en el que su estómago llega a expandirse y posiblemente a desgarrarse, dado que es demasiada agua la que ingiere. Así que tenemos ese método de tortura en el que se puede considerar que lleva a cabo este doble daño, tanto psicológico, desde el punto de vista en el que la persona siente desesperación porque se ahoga, y por otro lado, también el daño físico, que es dañar sus órganos internos. Muy bien, llegado a este punto, quiero agradecerles a mis dos amigos por acompañarme en el episodio del día de hoy. La verdad que ha sido un tema bastante amplio. Habrá muchos detalles que nos habremos olvidado en el camino. Siempre hay cositas que no logramos retomar por la emoción del momento, ¿saben? Así que quiero agradecerles a ambos y me gustaría escuchar si tienen algo más que agregar en este episodio que podría interesarles, podría despertar esa curiosidad en nuestros oyentes. Y bueno, Douglas y Wasper, primero que nada agradecerte a ti, Duki, por tu dirección de este episodio, magnífica la verdad. Wasper, un gustazo como siempre colaborar contigo. Igualmente. Y Duki, me gustaría despedirme con una historia, algo que me pasó a mí hace poco. Me encanta, me encanta. Cuéntame un poco más, siempre me gusta escuchar un poco tus historias. Tienes toda la oportunidad, cabrón. Bueno, pues entonces me gustaría comenzar comentándole a la audiencia de que yo soy una persona a la cual le han ocurrido muchos fenómenos paranormales. Me han ocurrido cositas y muchas de las cositas que me han ocurrido van de la mano con la ya muy conocida parálisis del sueño, que es lo que se te sube el muerto. Esta historia me pasó alrededor de hace 2 semanas, 2, 3 semanas más o menos. Pues me ocurrió, de hecho, durante un fin de semana. Yo los fines de semana aprovecho y me desvelo. Los días entre semana yo trabajo y no me puedo desvelar mucho. Pero este día me desvelé viendo que el TikTok, que de hecho me acuerdo que me desvelé viendo la serie de Loki. Muy buena, la verdad. Bueno, este día yo me desvelo, estoy en mi cuarto y tengo la luz encendida. Me quedo dormido, Douglas y Wasper. Me quedo dormido y te lo juro que me despierto a las 3:32 de la mañana.
Yo veo mi teléfono y me doy cuenta que la luz de mi cuarto está encendida. Me levanto yo a apagar la luz, me vuelvo a acostar y yo siempre, para dormirme, siempre dejo un video. Me dispongo a tomar mi teléfono para poner algún video en YouTube o algo, o una película, lo que sea, para ruido de fondo, no nada más que por eso. Y veo cómo la hora de mi teléfono cambia de 3:32 de la mañana a 3:33 de la mañana. Y yo entro en una parálisis de sueño. Con mi teléfono en la mano y todo, recuerdo que solo lo solté, cayó en mi pecho, y ya no me podía mover. Y escuché como el perro de mi vecina empezó a ladrar. Empecé a sentir este peso en mi cuerpo, no me podía mover. Esta sensación de que alguien había conmigo, que estaba en peligro. Y recuerdo haber visto un par de figuras, un par de sombras paradas al pie de mi cama. Y es lo último que recuerdo. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado el siguiente día. No sé si casualidad lo de la hora, casualidad lo del perro de mi vecino que empezó a ladrar, pero yo soy el tipo de personas de que cree de que nada es casualidad, que muchos de estos fenómenos no son casualidad. Entonces, una historia cortita que me ocurrió hace un par de semanas y es esa. Pero nada, con eso me quería despedir. Muchas gracias, Duki, por tu dirección en este episodio y a los seguidores también. Muchas gracias por el apoyo, por los seguidores que nos han llegado al Instagram también, al TikTok, acá al canal. Esperamos cumplir con sus estándares y que les guste el contenido. Y si es así, por favor, regálanos tu like. Suscríbete, que no cuesta nada. Puedes activar las campanitas también para que YouTube te avise y déjanos un comentario también de tu opinión sobre todo esto. Al final ese es nuestro objetivo con este proyecto, es expresar aquello que nos interesa, ya sean temas, ya sean experiencias, ya sean también historias de las personas que nos acompañan, seguidores. Así que esa es un poco nuestra idea del proyecto y estamos muy agradecidos con todo el público que nos esté apoyando. Sin más que decir, esperando el episodio 3 que próximamente se vendrá. Gracias a todos. Igual a todas las personas que tengan sus historias que le han pasado, nos pueden hacerlas llegar y nosotros con gusto las podemos contar. Sí, Corazón, nos la Walter, pueden hacer corazón. llegar, nos la pueden hacer llegar a través del Instagram oficial del canal, el link abajo en la descripción. Walter, despídete con corazón. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Y ahora las noticias más recientes de esta semana. Me gustaría iniciar contándoles, hermanos, y a ustedes y a la audiencia, de que ya están los nominados para Juego del Año, el evento que se celebra todos los años de la industria de los videojuegos. De hecho, no tengo el dato de cuándo se celebra, pero es dentro de poco, creo. Y los nominados a Juego del Año son Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y como dato curioso, tengo que decir de que este año no hay ningún juego exclusivo de Microsoft nominado como categoría de mejor juego del año. Díganme, para ustedes, ¿cuál es el mejor juego de este año? Yo te iba a preguntar justamente eso, porque en lo personal conozco varios títulos que has mencionado, sin embargo, no he tenido la oportunidad de jugarlos. Por otro lado, tú has tenido la experiencia de jugar por lo menos el Spider-Man, de lo que yo sé, ¿verdad? No sé si fuera de streaming habrás jugado algún otro título. Y según los fanáticos de Spider-Man, he visto que han dejado buena reseña, que les ha gustado bastante el juego. Fíjate de que yo pienso de que este año está un poquito dura la competencia, porque Spider-Man sí fue un juegazo y todo. Pero, por ejemplo, el Resident Evil 4 Remake, ese juego sí lo jugué yo. Y es una joya de juego. Alan Wake 2. Yo jugué el 1, viejo. Y es otro juegazo. Y el 2 está a la altura. Luego, The Legend of Zelda. Es la Sí. secuela de Legend of Zelda Breath of the Wild, que salió en 2017 y ese juego ganó el mejor juego del año en ese año.
y la secuela es digna. No he tenido la oportunidad de jugar el de Super Mario ni Baldur's Gate, y no me sé mucho de esos juegos, pero para que estén nominados tienen que ser juegos, pero a mí en lo personal sí me gustaría que ganara Spider-Man, porque de los juegos que jugué este año, Spider-Man por mucho ha sido el mejor, la verdad. Pero Y para ti, top 3 de los top que... 3 tendría que decir Spider-Man, en segundo lugar Resident Evil, y estoy en duda entre The Legend of Zelda y Alan Wake, Destacando que no los ha jugado, por eso, ¿eh? destacando Sí, que no sí. los he jugado, sí, Ajá, sí, sí, siento porque sí, que, sí siento jugué que si los Spider-Man hubieses y jugado, ¿sabes? Siento que si hubieses jugado esos dos videojuegos, tendrías más Otra para, opinión. ajá, Ujú. tendrías una perspectiva de decir, bueno, este me gusta más por esto, este me gusta menos por esto. creo Pero que me voy a así ir con, es un punto de vista así por encima que nos estaría dando. sí, creo que me voy a ir con Alan Wake, porque no es un juego de terror en sí, pero tiene ciertos aspectos de terror y psicológicos que sí están muy buenos, la verdad. Pero también sé de que el The Legend of Zelda también implementó varias mecánicas en este juego. Y sobre todo, es uno de los juegos que a nivel de mundos abiertos son uno de los mejores. Sí, el de Alan Wake creo que no es mundo abierto, ¿sabes? Es lineal. Pero sí es lineal. Ah, Sí, pero es de No, ir de hablo punto A el a de punto B. Zelda. O el de Zelda, sí, el de Ajá, el Zelda, de sí. Zelda. Y bueno, hermanos, pasando a otras noticias, a un usuario, una persona llamada Daniel, es un nombre femenino, Daniel, no sé su apellido, pero sufrió un pequeño percance cuando su carro se le incendió. Se nota que es un carro bastante carito, pero ella graba un video cuando ya se han extinguido las llamas de su carro. Ella intenta ver qué es rescatable de los objetos que tiene dentro de su carro. Se da cuenta que su vaso marca Stanley, bueno, los vasos marca Stanley son como estos, ¿ok? Este no es de esa marca, pero como termos son puede como ser. estos, sí, como termos, son vasos diseñados para mantener tu bebida fría. Entonces se da cuenta de que su vaso marca Stanley está intacto, o sea, obviamente tiene las marcas de humo y todo eso, pero su sorpresa es cuando toma el vaso y lo agita, se da cuenta de que aún hay hielo adentro de su vaso. Esto es muy sorprendente, la verdad, pero lo más sorprendente es que este video llegó a los ojos del presidente de la marca Stanley, a Terence Riley, y el señor Terence le hace un video a la señorita Danielle diciéndole que, pues primeramente, diciéndole que qué bueno que porque ya está bien, que no pasó más de pérdida material y que incluso él está bastante sorprendido de esto, de que el líquido dentro de su vaso siga frío a pesar de que estuvo en un fuego, ¿me entienden? Que incluso se escuche que tiene hielo adentro. Entonces el presidente de esta marca le envió varios vasos, marca Stanley, y le repuso su pérdida. Le compró otro vehículo y le repuso el vehículo que ella perdió. Fíjate, Tato, que esa historia la alcancé a escuchar medio por ahí en un TikTok. Estaba jugando acá en la computadora y me da por poner el teléfono y ir pasando TikTok, algo que escuche. Y le escuché, fíjate, no presté mucha atención, pero sí hay unos datos que me llamaron la atención. Sí, la historia es tal cual. El vehículo se le incendia, ella entra a ver qué puede rescatar y encuentra justamente lo que tú mencionas, su vaso marca Stanley, lo agita, escucha que hay hielo. Resulta que este video se vuelve viral y muchas personas empiezan a comprar este producto. Se filtra información de que la empresa comienza a recibir muchos pedidos. Es por ello que el presidente, como tú mencionas, se comunica con la chica para poder, de alguna forma, devolverle lo que había perdido. Tú mencionaste, el presidente se ofreció a darle un vehículo nuevo y también me parece que lo de los productos mencionaba que era como un vale, no sé si de un año o más en Ok. productos de la marca. Ajá, así que sí es una historia bastante interesante y podemos ver cómo las redes sociales tienen un gran impacto dentro de la sociedad, ¿sabes? Sí, sí, sí.